La innovación es lo que nos permite evolucionar como personas, organizaciones y sociedades. Somos más innovadores de lo que pensamos. Vanessa Carrera nos ayuda a ir más allá compartiendo historias que inspiran al cambio y al desarrollo. Bienvenido al podcast Innovación y Personas. Bienvenido o bienvenida a un nuevo podcast de Innovación y Personas. Y hoy tenemos al otro lado a Sara Teller. Sara es doctora en neurociencia, es autora de 2 libros, del cerebro de la gente feliz y de su último libro, Neurocuídate. Además es profesora de yoga y es divulgadora científica. Y es un placer tenerla hoy aquí porque está aquí para explorar con nosotros y con nosotras cómo funciona nuestro cerebro a la hora de ser creativos y de gestionar los cambios. Y por las veces que he tenido la ocasión de escuchar a Sara en alguna formación, en algún taller, en alguna conferencia, suele ser muy práctica, muy útil, así que yo creo que nos va a dar claves muy interesantes para que podamos aprovechar el cerebro para gestionar los cambios y sacar todo ese potencial que tenemos, todo ese potencial creativo. Bienvenida, Sara, ¿cómo estás? Muchas gracias, Vanessa, por invitarme. Bienvenida y muchas gracias por estar en este espacio aquí. Y yo, si te parece, antes de meternos al lío y de que nos cuentes sobre el cerebro, cambio y creatividad, me gustaría que nos hablaras un poquito de tu último libro, de Neurocuídate, pero sobre todo lo que ha significado para ti, porque he leído en redes, has publicado en algún momento, ¿no? Que ha significado muchas sorpresas, que ha sido un momento, bueno, que te ha traído muchas cosas buenas y que te ha movido mucho. ¿Qué ha significado la publicación de este libro, Sara? Pues realmente es lo que decías, ¿no? De que me ha movido mucho, sobre todo a nivel de, bueno, yo siempre había sido una persona que soy muy buena estudiando, muy buena como, bueno, concentrándome en un solo tema y después pues intentándolo hacerlo lo más ameno posible. Pero sí que es cierto que todo el tema de la comunicación y exponerme tanto hacia afuera a veces me daba como un poco de miedo, ¿no? Y ya sé que es algo que sucede cuando publicas un libro, pero realmente me ha encantado esta vez, ¿no? O sea, comparándome con el otro anterior libro, de que esta vez lo he cogido con mucha ilusión, ¿no? Y con muchas ganas, sobre todo visualizando estoy compartiendo desde el amor todo lo que sé, todo mi conocimiento, ¿no? Y cuando veo todo el feedback que estoy recibiendo tan bonito de personas diciéndome, wow, pues me está encantando el libro, me está aportando mucho, me está ayudando en mi día a día. Claro, es que todo eso llena tanto que al final todos los miedos, ¿no? Toda esa a veces ese miedo a exponerse, ¿no? Pues se ha ido diluyendo y realmente pues ahora me siento, bueno, pues muy satisfecha en este sentido, ¿no? De poder estar cumpliendo este sueño desde este lado tan positivo. O sea, ha cobrado como ese significado más especial, ¿no? El amor ha sido superior al miedo. Exacto, exacto. Oh, cuánto me alegro, Sara, que viene escucharte. Ahora, si te parece, nos metemos un poquito ya, que nos cuentes desde... a mí me gustaría que nos empezaras contando cómo funciona nuestro cerebro a la hora de ser creativos. Pues mira, esto es algo que hace como relativamente hace poco que se ha cambiado un poco la manera de ver o sí, de ver un poco cómo está funcionando el cerebro en la persona creativa. Porque antes siempre se consideraba solo lo que es la red neuronal por defecto, ¿no? Que es esa red en la que caemos, que se activa en nuestro cerebro cuando estamos divagando, cuando estamos ¿no? dejando volar nuestra mente, cuando estamos en babia. Hay muchas formas de decirlo, ¿no? Pero ahí era como lo que la gente lo relacionaba mucho con el tema de la creatividad. ¿Por qué? Porque normalmente la creatividad es el hecho de poder enlazar conceptos que aparentemente son distantes entre sí, ¿no? Como que no hay una relación súper directa y clara, sino que eso es algo un poquito más innovador. Y esto ocurre mucho cuando estamos en esta divagación, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, muy atentas, muy atentos, estudiando algo, estamos utilizando una parte muy local de nuestro cerebro, ¿no? Que es esa, sobre todo las funciones ejecutivas, ¿no? Esa corteza prefrontal que está muy dedicada, pues eso, ¿no? A la razón, al pensamiento abstracto, a todo lo que sea resolver un problema, pues ahí está, ¿no? Y eso está muy bien. Hay personas, ¿no? Científicos que dicen, pues siempre se necesita una fase de preparación, de incubación, en la
que tú estás ahí estudiando el tema, pero para que se dé la creatividad después necesitas una fase un poquito de como de liberación, ¿no? De dejar que realmente la mente vuele y que se una, bueno, pues que se vea que realmente el pensamiento vaya a algo más global, no algo tan local, ¿no? Pero sí que es cierto que últimamente las definiciones de creatividad tienen también muy en cuenta no solo las ideas creativas, sino que estas ideas sean, valuosas y materializables, ¿no? Que realmente si tú no pones a trabajar estas ideas, como que la creatividad entonces se queda en nada, ¿no? Y de ahí que entonces se ha empezado a estudiar mucho más el tema este, ¿no? Del el ponerse a trabajar la idea tiene otra vez esa componente de esas funciones ejecutivas. Realmente es el cerebro, esa red ejecutiva, la que está ahí presente para realmente evaluar y materializar aquello que yo, pues he generado en mi red neuronal por defecto, ¿no? Y entonces ha visto que las personas que tienen estas dos redes más otra que hace como de mediadora entre una y la otra, ¿vale? Es un combo de tres redes, un poquito difícil el tema, pero bueno, la cuestión es que las personas que tienen estas tres redes coactivadas a la vez, cosa que realmente es difícil que suceda porque normalmente trabaja una o la otra, son las personas más creativas. ¿Mm? ¿Por qué digo que normalmente es difícil? Porque, o sea, cuando tú estás divagando, es difícil estar atenta a algo y utilizar tu red ejecutiva. Si estás divagando, no puedes estar presente. Y si estás atenta a algo, es difícil divagar. Entonces, estas personas creativas, es asombroso porque tienen esta capacidad de poder estar como en diferentes estados a la vez. Mm. Y eso es lo que realmente se vio, por ejemplo, en un estudio muy bonito en PNAS, una muy buena revista en el 2018. Y creo que es eso, bueno, que la cosa va por ahí, ¿no? De ahora, pues la creatividad es un poco eso, ¿no? Ese juego entre estas tres redes, ese juego entre generar ideas y luego también ser capaz de pasar y materializarlas. Mm. Qué interesante, Sara, porque esto conecta mucho con con el proceso creativo. Cuando lo contamos nosotros, contamos desde el proceso de divergencia, que es como abrir opciones, donde activamos más esta parte más de imaginación, más de niño libre, de divagar, que dices tú, y la convergencia, ¿no? Que tiene que ver más con evaluar las ideas, con un espíritu más crítico, cómo esto funciona, cómo lo podemos hacer funcionar para implementarlas, ¿no? Así que me da mucho sentido a estos dos procesos, ¿no? Ahora contados como has contado tú, desde cómo funciona nuestro cerebro en cada uno de ellos. Qué interesante. Y Sara, ¿y cómo podemos hacer las personas si queremos activar estos dos procesos? Si queremos ser más creativos, si queremos activarlo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día? Pues bueno, realmente, o sea, como dices tú, lo primero es importante abrir, ¿no? Este pensamiento que sea más divergente. De hecho, en neurociencia también se habla de lo mismo, ¿no? De realmente la creatividad es ese pensamiento divergente. Hay muchas cosas, ¿no? que podemos hacer. Por ejemplo, uno de los factores que influye mucho en abrir esta mirada es, por ejemplo, el humor. O Ujú. sea, el reírnos, ¿no? El ver, por ejemplo, pues comedias, hacer cosas divertidas, rodearte con personas pues que te hagan reír, ¿no? Escuchar un podcast de risa. Todo esto ayudará. ¿Por qué? Porque también favorece, o sea, una de las cosas que van en contra de la creatividad es el estrés, ¿no? Cuando estamos estresadas, estresados, realmente, o sea, el foco pues se acaba convergiendo, ¿no? Se acaba eso, reduciendo. Entonces es importante el liberar a través, por ejemplo, del humor, ¿no? También la relajación nos va a ayudar, claro, para liberar ese estrés que te hace al final estar en piloto automático y que no acabes viendo nada más que lo de siempre. Mm. Entonces es importante tomar descansos, descansar, dormir bien, para que también se regenere el cerebro, que también por las noches es cuando se crea, bueno, ¿no? O sea, realmente hacemos una consolidación de ese aprendizaje que hemos hecho durante el día, de la memoria, o sea, se reordenan los conceptos. Ahí también en los sueños, ¿no? O sea, aparece mucho la creatividad, ¿no? Fomenta la creatividad. Después, por ejemplo, la meditación. Hay un tipo de meditación que se llama meditación abierta, que es tener conciencia, digamos, de todo lo que sucede a tu alrededor y dentro de tuya. Por ejemplo, pues yo estoy consciente de qué pensamientos están pasando por mi mente,
cuáles son las sensaciones de mi cuerpo, cómo me siento, ¿no? Los ruidos que tengo alrededor. O sea, ser consciente en ese momento de todo lo que hay hace que se active de nuevo esas dos redes. Por un lado, estoy observando mi red neuronal por defecto, esa divagación, porque siempre que se medita, al final acaba sí o sí divagando. Y luego también esa red ejecutiva también está presente, porque tengo que estar atenta a todo lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Entonces, fíjate, ahí estamos entrenando estas dos redes, de nuevo, coactivándolas a la vez, ¿no? O sea, nos ayuda a pues, tener esas dos redes activas a la vez. Después, la gratitud también se ha visto que ayuda a la creatividad. ¿Qué más? Bueno, todas las cosas artísticas, que al final también quieres mucho como reducir esa parte más mental, racional, ¿no? Mm. Para realmente, o sea, ir a una parte también más intuitiva, más abierta. Entonces también la curiosidad es un factor principal, ¿no? Para abrirse a todo como si fuera, pues eso, ¿no? Mirarlo todo como si fuera algo nuevo. El preguntar, las preguntas también abren mucho el cerebro. El también estar estudiando diferentes cosas, ¿no? No centrarte, no especializarte solo en algo, sino que intentar leer diferentes libros de diferentes temáticas, escuchar diferentes programas de diferentes cosas. Al final es eso, ¿no? El preguntar y el estar rodeado de diversidad Mm. hace que realmente también, ¿no? O sea, pueda bueno, tu cerebro esté lleno de esa diversidad que luego al final cuando se enlaza, crea y genera estas ideas más creativas. Les has dicho, para poder conectar esas dos redes, ¿no? Las llamadas así redes, ¿no? Todo lo que tiene que ver eso con el humor, con el fuera estrés, con la meditación, el estar presente, la diversidad. ¿Y qué hay de nuestro cuerpo? ¿Cómo podemos utilizar nuestro cuerpo también en ese proceso creativo? ¿Cómo nos puede ayudar? Bueno, sobre todo es eso, o sea, hacer cosas que nos bajen a la tierra, ¿no? Al cuerpo, o sea, realmente no tener tanto esa mente racional ahí hablando y como demasiado a veces rígida, ¿no? Y convergente, sino intentar pues hacer cosas, pues eso, ¿no? Pues a lo mejor algo más de danza, algo más artístico, teatro, corporal, incluso la respiración y el yoga también va a ir bien por el hecho este de relajar, ¿no? Todo el sistema nervioso y que hace que estemos en un estado más de calma y también más conectado, ¿no? Con una parte esa más intuitiva, más subconsciente, que al final también es la que queremos que esté ahí presente, ¿no? Es importante cuando la creatividad al final es también es eso, sobre todo, es estar en un estado más abierto, más, con más energía y más relajado, ¿no? Es lo que decía, cuando estamos muy desgastadas mentalmente, cuando estamos pues con miedos, inseguridades, todo esto va a hacer cerrar, nuestro foco va a hacer, pues eso, ¿no? Esa mirada más convergente, más diluida, ¿no? Mientras que cuando tenemos más energía vital, cuando vamos más relajadas, cuando miramos el mundo desde el más la curiosidad, todo esto va a hacer abrirnos más hacia la creatividad. Por eso todas estas actividades del cuerpo ayudan mucho a generar ese estado. Mm. Y bueno, has dado aquí muchas ideas prácticas a cómo generar ese estado más creativo. Y me surge una cuestión, Sara. ¿Hay algunos cerebros que nacen más creativos que otros? Bueno, esto es algo que se está estudiando mucho. Hay científicos que piensan que hay algún gen, ¿no? Que hay como una parte que es genética. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho un estudio que hizo la NASA, en el que vieron que de pequeños, o sea, cogieron a todo de niños, como, bueno, casi 2000 niños, de 4 o 5 años, y entonces midieron como un test de creatividad. Y les vieron que realmente, o sea, el 98% o así, o bueno, un 90 y pico por ciento de los niños salían que eran creativos, que realmente eran muy, muy creativos. Repitieron el test años después a los mismos niños, ¿vale? Bueno, pues eso, con más edad. Y cuando tenían como unos 15 años, ya se vio que sabía, o sea, que solo el 12% seguían siendo creativos. Y cuando ya tenían 25 años, ¿no? La edad más adulta, solo el 2%. O Eso es una sea, ahí como vamos, a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo esa creatividad, ¿no? Por esos autolímites, esos miedos, entiendo, ¿no? Mm.
Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Hay científicos o personas que culpan mucho la educación porque piensan que a lo mejor nuestra educación es muy rígida, que no nos dejan, o sea, como eso, no nos dejan abrir tanto, ¿no? Este campo de mira. Hay otras personas que dicen que no, que justamente que bueno, que la educación ya se hace bien, que por un lado te mandan a hacer un ejercicio, pero también a lo mejor con la libertad de poder hacerlo como tú quieras. Entonces estás ahí empleando estas dos redes, de nuevo, una función ejecutiva y una función más ¿no? de la red neuronal por defecto. O sea, pero sí que también hay otras teorías que piensan que a lo mejor es el hecho de que cuando vamos creciendo, claro, el número de conexiones decrece, ¿no? El número de neuronas y el número de conexiones se va reduciendo con la edad. Y esto hace que la combinatoria, ¿no? O sea, cómo se conectan unas neuronas con otras, pues claro, se va reduciendo. No es lo mismo si tienes un montón de neuronas, claro que puedes conectarte de 1000 maneras, que cuando las vas reduciendo, pues que entonces es todo más limitado. Y la otra teoría es que realmente a veces, o sea, cuanto más sabes, es como que también a lo mejor esto es un hándicap, ¿no? O sea, es contraproducente porque limita más el hecho de que puedas hacer estas relaciones más absurdas de manera inicial, ¿no? O sea, como más creativas, ¿no? Y entonces puede hacer eso, que el conocimiento te limita la creatividad. Mm. Mm. En cualquier caso, ¿no? Parece que si queremos seguir desarrollando la de mayores, que hagamos activamente, ¿no? Por entrar en esos estados creativos, con esas pautas que nos has recomendado y que nos has compartido. Entonces, que hagamos un poquito más de esfuerzo, porque parece que la reducimos cuando somos más mayores. Ujú. Sara, nos vamos a poner un poquito, nos vamos a meter un poquito, nos vamos a adentrar en cerebro y cambios. Te he oído escuchar en alguna formación, en algún taller, en algún lugar, no sé exactamente en cuál, que nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia y es una de las razones por las que nos cuestan los cambios. Cuéntanos un poquito más sobre esto, que me parece muy interesante la idea. Sí, yo siempre digo bueno, que el principal motivo del cerebro, o sea, el principal objetivo es sobrevivir, ¿no? Lo que decíamos antes, al principio, o sea, necesito tenerlo todo cubierto, necesito las necesidades bien cubiertas, sentirme tranquila, protegida, y de ahí, cuando yo tengo esta capacidad de estar relajada, entonces puedo generar más, ¿no? Puedo ir más allá. Pero al principio de todo es importante para el cerebro siempre sentirse, pues eso, ¿no? O sea, que todo está protegido, que todo está bien. Claro, nuestro cerebro es eso, o sea, funciona con lo de la plasticidad neuronal, que es la capacidad que tiene, ¿no? De, bueno, a través de todo lo que vamos aprendiendo, a través de nuestras vivencias, de lo que vamos, bueno, de nuestra educación, se van generando unas conexiones u otras, ¿no? Y de ahí que al final vamos generando un cerebro u otro. Sé que hay una parte genética, pero ahí está otra parte, o sea, que es un poquito más de la mitad, que es moldeable, ¿no? Que vamos pues creando año tras año. Entonces, ¿qué sucede? Que las cosas que normalmente hacemos en el día a día o que hemos ido haciendo desde el pasado hasta ahora, que vamos repitiendo mucho, claro, se van haciendo conexiones mucho más fuertes, mucho más sólidas. Entonces, el cerebro al final es un órgano que es eficiente, optimiza recursos y entonces lo que hace es que normalmente la actividad eléctrica siempre suele pasar por esas conexiones que están más hechas, ¿no? Que yo llamo siempre autopistas. Entonces, esas conexiones que tenemos como autopistas, pues es nuestra forma al final, nuestra tendencia de pensar y actuar. Mm. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Por supervivencia, por eficiencia, el cerebro siempre va a tender a actuar o a pensar de la misma manera. Todo lo que es nuevo, todo lo que se supone que es un cambio, pues le va a ser más costoso a nivel cognitivo. Mm. Mm. Y fíjate, estaba pensando esto que acabas de contar, que no lo había escuchado nunca, que la mitad del cerebro es moldeable. Entonces, hay una parte muy importante de nuestra propia responsabilidad de qué hacemos con él, ¿no? ¿Qué hacemos, qué experiencias tenemos para ir moldeando ese cerebro? En este sentido, ¿qué le dirías a una persona desde la neurociencia que te dice, me cuestan mucho los cambios y además es que no puedo con ellos? ¿Qué le dirías? ¿Qué le contarías? También con esta parte que acabas de decir, que hay una parte que podemos generar nuevas autopistas, ¿no? Sí, sí, primero de todo, a ver, es eso, ¿no? Le diría que acepte que va a ser, bueno, que puede ser costoso, que puede ser difícil al inicio generar un cambio, porque el cerebro, pues eso, prefiere hacer lo mismo de siempre, ¿no? Aparte, si sabe que siempre le ha ido bien y que gracias a ello ha sobrevivido,
pues claro, voy a seguir haciéndolo. Pero que gracias a esta plasticidad neuronal, a esta capacidad de poder generar nuevas conexiones y moldearse, pues tiene la oportunidad de poder, ¿no?, generar este nuevo cambio. Y esto sucede aparte durante toda la vida, o sea, hasta que somos mayores, hasta el momento de nuestra muerte, tenemos esta capacidad, ¿no?, de generar estos cambios. De la misma Entonces le diría, De la misma manera, una persona de 20 años que una de 80 puede generar esa plasticidad y esos... no varía con la edad. bueno, sí que es cierto que es lo que decía, ¿no?, que vamos perdiendo neuronas, vamos perdiendo conexiones con la edad. Entonces, sí que se producen más cambios al inicio, ¿no?, que cuando eres más mayor, pero bueno, ahora ya sí es cierto que ya no vale ese, es que yo soy mayor, entonces ya soy como soy, no voy a cambiar. No, ese tampoco vale. ¿No? O sea, siempre, y aparte hay muchas cosas que podemos hacer para generar más esta plasticidad neuronal. Por ejemplo, pues el ejercicio físico nos ayuda mucho a, pues eso, a que esta plasticidad neuronal se dé. Pero bueno, la cuestión es que le diría también, otra de las cosas que le diría es que no usara tanto la fuerza de voluntad para generar un cambio, sino la motivación. Y ahora me explico. Se ha visto que, por ejemplo, cuando utilizamos mucho la fuerza de voluntad, que es algo que hacemos, ¿no?, cuando nos proponemos hacer un cambio, cuando queremos, por ejemplo, introducir un hábito saludable o cuando queremos, ¿no?, nos proponemos pues ir al gimnasio, qué sé yo, a veces tiramos mucho de la fuerza de voluntad, ¿no? Venga, tengo que ir, tengo que hacer esto, ¿no? Ese sacrificio, esa disciplina. Y se ha visto que la fuerza de voluntad es un músculo, como si fuera un músculo en el cerebro, que cuando lo usamos mucho se fatiga, te agota. ¿Vale? Por eso muchas veces pasa que si durante el día tú estás utilizando mucho tu fuerza de voluntad, porque, por ejemplo, vas al trabajo, tienes que hacer todo de cosas, pues a lo mejor que no te apetecen del todo, pero las haces, ¿no? Porque te han pedido que las hagan. Luego, por ejemplo, también quedar bien, intentar estar bien y sonriente con las personas, también utilizamos ahí la fuerza de voluntad. Imagínate que también estás ahí intentando quedar bien, pues venga, utilizo mi fuerza de voluntad, llego a mi casa, tengo que recoger las cosas, tengo que hacerme la cena, etcétera, todo el tiempo, ¿no?, con ese sacrificio detrás. Entonces, ¿qué va a suceder? Ver que al final del día te vas a sentir súper agotada, súper cansada. Entonces, al final lo vas a acabar tirando todo por la borda. Es cuando tiras la toalla y entonces es cuando el cerebro, cuando se ve agotado, lo que decíamos, entonces vuelve al piloto automático, vuelve a esas autopistas, a lo mismo que hacías antes. ¿M? Entonces es importante como, bueno, está bien trabajar un poco la fuerza de voluntad, tenerla ahí, pero se ha visto que es mucho mejor o es más ilimitado utilizar la dopamina, ¿no? Que la dopamina es la neuroquímica que se libera cuando estamos motivadas con algo. Cuando realmente tienes claro cuál es la intención, qué vas a ganar con aquello que vas a hacer, ¿no? Realmente nos motivamos positivamente cuando tenemos claro cuáles van a ser nuestros beneficios, va a ser la recompensa de aquello que estamos haciendo. Entonces, se genera tanta dopamina que este neurotransmisor lo que hace es que realmente sin que tú te des cuenta, o sea, sin sentir ese sobreesfuerzo, o sea, es como que, ¡fum!, te tira hacia adelante, te da como ese empuje para realmente conseguir todo aquello que quieres, ¿no? Hay personas, pues que si quieren ascender profesionalmente o si están estudiando un examen, unas oposiciones, realmente hay veces que dices, jo, es que, ¿cómo están ahí, ¿no? Esforzándose cada día, cada día, cada día. ¿Cómo lo hacen? Pues porque tienen muy claro lo que quieren, tienen muy clara su motivación y también aparte se ha visto que es importantísimo también, obviamente, disfrutar de ese proceso, ¿no? De ese camino. Mm. Qué interesante. O sea, al final es algo, ¿no?, que también a veces comentamos que es como conectar con esos beneficios, pero relacionándolo porque te aportan esa dopamina, ¿no? De hecho, seguramente quien nos estaba pensando en ejemplos míos, pero quien nos esté escuchando, esos momentos que sacas adelante cosas y lo sacas desde una ilusión tremenda, y dices, no sé cómo puedo hacer todo esto, porque estás conectada, ¿no?, con una motivación, con un propósito, con unos beneficios, pues eso, que tiras para adelante sin saber muy bien cómo lo haces, pero te sale, ¿no? Muy bien.
Fantástico, Sara. Y cuéntanos un poquito a la hora de aprender cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona a la hora de aprender algo nuevo y cerebro y cuerpo. Lo uno también aquí con cómo funcionamos y cómo podemos utilizar mejor nuestro cerebro y cuerpo para aprender algo nuevo. Pues mira, lo que decía de la plasticidad neuronal es clave para el aprendizaje. O sea, cuando necesitamos primero estar atentos, ¿no? A algo para realmente que podamos aprenderlo. Y eso, cuanto más se repite ese aprendizaje, cuanto más me lo explican, cuanto más hago aquello, pues más fácil va a ser que al final se integre, ¿no? Dentro de mi cerebro. Y también ya no es solo la repetición, no es solo la atención, sino también es muy importante en el aprendizaje la emoción. O sea, yo siempre digo que sin emoción no hay aprendizaje, ¿no? Y hay dos tipos de emociones que tiran mucho para aprender, ¿no? La primera que bueno, desgraciadamente en las escuelas antaño, pues, ¿no? Antes se utilizaba mucho, que es el miedo, ¿no? Realmente cuando o sea, el castigo, ¿no? O sea, si va a haber un examen, no queremos suspenderlo, ¿no? Esto nos obliga a aprender, ¿no? Sí o sí, por la fuerza. Pero se ha visto que este tipo de aprendizaje, o sea, que sí, a corto plazo vale, después no se queda tan bien instaurado, no se queda tan bien integrado como cuando se utiliza pues mira, la motivación, la curiosidad, ¿no? Realmente la pasión, el interés por lo que estoy aprendiendo. Desde esa emoción se ve mucho mejor consolidado a largo plazo el aprendizaje, ¿no? Y realmente es esa, pasa mucho que cuando te cuentan las cosas con emoción detrás, incluso una persona, ¿no? Hay veces que si está muy emocionada o si está, te transmite algo con mucho amor, con mucha curiosidad, con mucho interés, es que se te va a quedar grabado en nada, porque la conexión se hace fuerte y sólida enseguida, gracias a la emoción. No hace falta que te lo repita y te lo repitan 1000 veces, ¿m? Que es lo que decíamos que también podría ser otro de los procesos para aprender, ¿no? Mm, Y cuando dices a través del cuerpo, bueno, se ha visto, ¿no? Que es cierto bueno, que cuando nos movemos también nos ayuda mucho a integrar el aprendizaje, ¿no? El movimiento corporal ayuda, es como, de alguna manera lo pones en práctica, ¿no? O sea, como que se corporaliza y se graba dentro, ¿no? Igual como he dicho que gracias, por ejemplo, al movernos, a hacer ejercicio físico, estamos liberando lo que se llama el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es un factor que nos ayuda mucho a ganar plasticidad neuronal y entonces nos va a ayudar mucho en el aprendizaje y en la memoria. O sea, es que todo está muy conectado, cerebro y cuerpo. mm. Estoy recordando ahora, yo en un momento, en una etapa de mi vida hice teatro, bueno, aprendí nada aquí en el barrio pero recuerdo que para memorizar los guiones era como no leerlo solo, sino también moverte, ¿no? Y la propia expresión lo integrabas mucho más que si solo me lo leía y me sentaba en un sitio, pues era el integrar esas palabras, esas frases y se aprendía de una forma bastante diferente. Ujú. Muy bien, Sara. Pregunta que te lanza. Una de las cosas que más nos limitan, muchas, ¿no? Pero una de ellas a la hora de hacer algo nuevo, ese run run que tenemos, esa voz interna, ¿no? Yo llamo los loros internos, que muchas veces nos limitan. ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Qué hacemos con este run run interno? Pues sí, o sea, ciertamente, ¿no? Mira, justo es lo que yo decía al inicio, ¿no? O sea, existe el miedo o puede existir la motivación, ¿no? Para hacer las cosas. Creo que es muy importante para reducir esa. De hecho, el run run vuelve a ser la red neuronal por defecto. Cuando estamos en rumiación, cuando estamos ahí con esos pensamientos que vienen y van y ese diálogo interno, se activa de nuevo esta red bueno, que ya he dicho, ¿no? Que es más global, que es más de largo alcance, pero que a la vez cuando abusamos mucho, cuando estamos muy dentro de nuestra mente todo el día ahí con el run run, claro, esto hace pues eso, ¿no? Que entren muchos más miedos y más rumiación. El miedo nos va a alejar, ¿no? Del objetivo, va a hacer que a lo mejor no, bueno, pues también, ¿no? Que no veamos la vida desde esa abundancia, desde esa perspectiva más divergente, ¿no? Como desde ese campo más abierto y que nos vayamos más a la zona, pues, del estrés, pues, de la ansiedad, ¿no? De cerrar ese foco. Entonces, es importante eso, ¿no? Como reducir esos miedos
se pueden reducir de muchas maneras, ¿no? Pues a lo mejor con el yoga, con la meditación, calmando el cuerpo, la mente, a través de, pues, de técnicas de relajación. La respiración ayuda muchísimo. De hecho, se ha visto, por ejemplo, personas que van a dar una charla en público y, por ejemplo, tienen miedo a la hora de darla. Si durante 15 minutitos antes tú estás respirando profundo, o sea, y largo, lo que significa ir al inhalar, ¿no? Al coger el aire, que el aire llegue hasta las costillas, abdomen, en vez de solo clavículas, ¿no? Que sea profundo y que tardes unos 3-4 segundos para coger aire y que lo sueltes en unos 3-4 segundos, esto va a hacer, ¿no? Que el sistema nervioso se relaje, que nuestra mente se calme, que ese run run también se calme, ¿no? Y la otra opción también sería como buscar esa mirada, esa ir hacia la curiosidad, ¿no? Hacia la apertura, hacia el amor, ¿no? Hacia todo lo que sea un poco más positivo, que nos aleje de esos miedos, de esas inseguridades, ¿no? Que nos cierran la perspectiva, sino ir a buscar todo lo que nos haga abrir más, ¿no? Ese campo que hemos dicho, pues hacia más el humor, la generosidad, sobre todo es eso, la curiosidad, ¿no? Esa mirada de niño, de niña. Eso va a hacer que de alguna manera, o sea, también si yo me visualizo desde ese amor, desde esa perspectiva mucho más sana, más positiva, también me va a ayudar mucho a conseguir cualquier cosa. Piensa que el cerebro al final no sabe lo que es real de lo que es imaginario. Por eso muchas veces lo de las visualizaciones y proyectarse en positivo nos ayudan, porque de alguna manera, bueno, pues eso, todo lo que yo me imagino, al final el cerebro, o sea, lo considera como real y mi reacción emocional y mi reacción corporal va a ir acompañada a ese pensamiento, a esa imagen. Entonces, o sea, a mí, por ejemplo, me ayuda mucho ahora con el tema del libro, ¿no? Cuando me expongo, por ejemplo, en público, visualizarme que todo va a ir bien, que la gente pues va a estar ahí apoyándome, ¿no? Agradecida. Yo también, pues divulgando desde ese amor, desde ese compartir, ¿no? Desde esa pues perspectiva más sana, esto ayuda mucho, mucho a calmar el cuerpo y la mente. Entonces, para mí es eso, un poquito estas dos cosas, ¿no? Esta mirada positiva y a la vez también el respirar tranquila, el mantener el cuerpo relajado. Mm. Sara, millones de gracias. Gracias por compartir desde el amor y con esa generosidad que te caracteriza. Es un placer como siempre escucharte. Además, sabía que nos ibas a dar claves muy prácticas y muy útiles para poder poner en práctica. Y además con esa base científica que siempre traes, que yo creo que es un complemento fantástico. Y te doy la enhorabuena. Enhorabuena por tu libro, por toda la creación que tienes en estos momentos. Y nada, millones de gracias por compartir desde este lugar tan bonito. Muchas gracias a ti por invitarme aquí. Gracias, Sara. Gracias por escuchar este podcast, gracias por estar ahí y si quieres saber más sobre innovación y personas, ve a vanessacarrera.com.